Ángulos, definición y clasificación. Se llama ángulo a la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremos. A los dos rayos se le llaman lados del ángulo y a su punto extremo común se le llama vértice. El instrumento para medir un ángulo en grados sexagesimales se denomina como transportador. Por ejemplo, el ángulo A o BAC mide 40 grados. Bisectriz. La bisectriz de un ángulo es un rayo que partiendo del vértice divide al ángulo en dos ángulos iguales. Clasificación de ángulos según su medida. Un ángulo recto es aquel cuya medida es igual a 90 grados. Un ángulo agudo es aquel cuya medida es menor de 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. El ángulo llano o extendido es aquel cuya medida es de 180 grados. El cóncavo es aquel cuya medida es mayor de 180 y menor de 360. Y por último, el ángulo completo es aquel cuya medida es igual a 360 grados. Clasificación de ángulo según su posición. Ángulos consecutivos son ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos consecutivos y su lado en común es el lado BO. Ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos cuyos lados no comunes son líneas opuestas. El ángulo, por ejemplo, AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes y sus lados no comunes son los lados AO y el lado OC. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos cuyos lados de uno son las prolongaciones en sentido contrario de los lados del otro. Por ejemplo, AOB y DOC son ángulos opuestos por el vértice. AOD y BOC son ángulos opuestos por el vértice. Clasificación de ángulos según sus características. Un ángulo es complementario de otro cuando la suma de sus medidas es 90 grados. Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC son complementarios. ¿Por qué? Porque la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Ángulos suplementarios. Un ángulo es suplementario de otro cuando la suma de sus medidas es 180 grados. Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos suplementarios porque la suma de sus ángulos es igual a 180 grados.